de hoy. Esperamos con la ayuda del Señor Jesucristo de poder retomar los capítulos que ya habíamos dejado atrás y específicamente el tema que vamos siguiendo en el transcurso de estos días. Yo le quisiera rogar para que usted me acompañara. Vamos a ir a la palabra del Señor para estar, ¿no es cierto?, participando y continuando con lo, insisto, lo que corresponde. Voy a ponerle en su pantalla, ¿no es cierto?, lo que para compartir con ustedes la escritura. Estamos en lo que es en el episodio de los diferentes bautismos en agua. En este capítulo queremos, ¿no es cierto?, ya continuar con lo que hemos ido tomando, lo que hemos ido cada uno de nosotros también durante esta semana siguiendo. Y queremos, ¿no es cierto?, que ustedes también nos acompañen en este sentido. Los diferentes bautismos en agua es lo que ya hemos ido. Mateo capítulo 28, queremos leer en el nombre del Señor Jesucristo. Usted ya lo tiene en su pantalla y queremos, ¿no es cierto?, que el Señor también ponga su gracia en todo lo que está relacionado al tema. Dicen, y leemos en el nombre del Señor Jesús: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor añada bendiciones. Agradecidos estamos del Señor ya para entrar al tema de hoy con la ayuda del Señor Jesucristo. Los diferentes bautismos. Hemos visto hasta ahora ya, ¿no es cierto?, el bautismo de Juan, que como lo desarrollamos y lo vimos en su momento, la importancia que tenía el bautismo de Juan, el precursor, el que comenzó el camino del Señor o preparar el camino del Señor, tenía la responsabilidad de volver el corazón de los padres, ¿no es cierto?, hacia los hijos y de los hijos a los padres, volver en el sentido de dejar, ¿no es cierto?, las actitudes rebeldes, tanto por uno o de otra parte, y al mismo tiempo también allanar ese camino para el reencuentro, decíamos, con el Señor, con el Mesías. Esa era la labor de Juan y ese era el ministerio que Juan debía desarrollar, que el Señor lo había enviado con ese propósito. Por lo tanto, el bautismo de Juan consistía básicamente, insistimos otra vez en esto, consistía en un bautismo de arrepentimiento, en el que ellos hacían un compromiso directo, un compromiso público de que estaban dispuestos a aceptar al Mesías y más aún a convertirse a él, y estaban, ¿no es cierto?, arrepentidos de las infracciones que en su vida o en su condición habían hecho en contra de la ley y de los mandamientos que la ley entregaba al pueblo de Israel para poder aceptar, ¿no es cierto?, los propósitos inalterables de la palabra de Dios. Por lo tanto, el bautismo de Juan consistía en eso, en llevar a los hombres a este estado de reflexión y también de contrición. Y con la ayuda del Señor Jesucristo lo vimos y lo desarrollamos. Luego vimos la semana pasada el bautismo de Jesús y la importancia que tenía este bautismo, la importancia que tenía para Jesús, para su generación y para los propósitos que el Señor también había determinado. Esto es importante y quiero tomarme un momentito para, más que nada, para retomar la última partecita en relación al bautismo de Jesús, porque decíamos, e insisto también en eso, que muchas veces, y hablo también a título personal, muchos de nosotros tal vez nos fijábamos en el bautismo de Jesucristo y dábamos alguna respuesta, y lo digo, insisto, porque más de alguna vez también lo hice, en función de hablar del de Juan, y que simplemente lo que Juan estaba haciendo, lo que Juan estaba presentando, era, ¿no es cierto?, un bautismo de arrepentimiento, y que de hecho cuando Jesús vino a él,
él simplemente, como sabía que Jesús era más grande que él, más importante, su ministerio era más soberano, entonces le dijo y no le permitió, o más bien dicho, quería oponerse para que Jesús no viniese a él y lo bautizase. Pero la semana pasada vimos y desarrollamos la importancia que tenía esto y que Juan no lo sabía. Y lo que Juan no sabía era de que en el bautismo de Jesús se implicaban varias cosas. Y una de ellas, que es la más importante dentro del origen, del génesis de la obra del Señor en relación a esto, es que Jesús venía con una misión trazada en el cielo, una misión que todos nosotros sabemos que era así. Y por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo ahí era parte también de su misión. Y decíamos, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo descorre un poco este velo al dar señales de lo que estaba ocurriendo con el bautismo de Jesucristo. Cuando entraste al mundo, dice en el libro de los Hebreos, entrando al mundo, dijiste, ¿no es cierto?, en el libro está escrito de mí, vine para hacer tu voluntad, ¿no es cierto?, quita lo primero para establecer lo postrero, y etcétera, etcétera. Entonces todas esas expresiones obviamente no podían cumplirse porque tú entrando en el mundo dijiste, y esas expresiones no podían cumplirse cuando Jesús nació, porque él siendo infante no podía expresar aquello. Aunque él era Dios manifestado en carne, de hecho, ¿no es cierto?, no podía haber hecho expresiones como esa. Pero Pablo más tarde sigue y dice, si estaba escrito en el libro lo que estaba de él, venía, ¿no es cierto?, para quitar un acto y establecer otro. Y obviamente eso se estaba cumpliendo en la presentación del ministerio público de Jesús en su bautismo. Y eso es la gran importancia que tiene el bautismo de Jesucristo, que no muchas veces se toca. Claro, porque sabemos que la ley mosaica y los animales, ¿no es cierto?, que estaban establecidos para los sacrificios en la ley mosaica, dice claramente que primero los animales eran ofrecidos antes de ser sacrificados. La ley estipulaba eso, Dios lo había dejado así determinado. Un animal se ofrecía y luego se sacrificaba. Y ahora, en ese mismo contexto, el Señor cuando se presenta, cuando entra al mundo, cuando hace su entrada, ¿no es cierto?, a la vida y a los seres humanos, Él de la misma manera hace un ofrecimiento, ofrece su sacrificio. Y eso se cumplió en el bautismo. Por eso es que el libro de Lucas dice que el Señor, en el momento en que fue bautizado, dice que estaba orando. Es un pasaje aparentemente muy sencillo, pero dice que el Señor estaba orando. ¿Qué estaba orando? ¿Qué estaba diciendo? No nos dice la Escritura directamente. Juan nos revela lo que estaba hablando, no dice Juan que él escuchó esto o aquello, pero dice que Jesús oraba. Ahora, esa expresión tiene plena validez cuando Pablo más tarde relata, repito otra vez, en el libro de los Hebreos capítulo 10, y señala, ¿no es cierto?, que habiendo entrado en el mundo, se ofreció. Habiendo entrado en el mundo, señala que venía para hacer su voluntad. Habiendo entrado en el mundo, solicita que establezca lo postrero para quitar lo primero. Habiendo entrado en el mundo, ¿no es cierto?, él presenta u ofrece su sacrificio. Entonces, cobra sentido lo que estaba ocurriendo ahí. Pasa de ser una simplemente oposición de Juan, en el sentido de que Juan se oponía simplemente porque Jesús era más grande e importante que él, pero Juan desconocía lo que ahí ocurría. Jesús no solamente le dice es necesario que así acontezca para dejar un testimonio que todos se bauticen, sino es porque Jesús en ese acto, él estaba ofreciendo y estaba, ¿no es cierto?, presentando su ministerio antes de ser sacrificado. Es decir, estaba cumpliendo a cabalidad el propósito de los animales, el propósito de los sacrificios que estaba estipulado en la ley. Por lo tanto, Dios, decíamos también, después que esto ocurre, después que el Señor dice que hubo bautizado, ¿sí?, hubo, ¿no es cierto?, orado y hubo presentado este sacrificio o su ministerio que iba a comenzar, dice que Dios da una señal, porque en el antiguo pacto también ocurría, en la antigua ley Dios daba señal cuando el sacrificio era aceptado, producto de haber sido ofrecido con sinceridad. Por eso de que era importante, en la ley mosaica los hombres traían su sacrificio y primero lo presentaban.
porque cuando Dios se agradaba de ese sacrificio, lo manifestaba y los hombres sentían, y también la Escritura nos señala que así era. De hecho, la Biblia nos relata y nos muestra que el sumo sacerdote tenía que entrar más de una vez en el lugar santísimo, primero por ofrecer, ¿no es cierto?, por sí mismo, luego también por el pueblo. Pero él también al ofrecer o al hacer el ofrecimiento de ese sacrificio y al ministrar, también usted ha leído y lo sabe o lo ha escuchado, que los sacerdotes tenían que entrar justamente, en sus vestimentas tenían unas campanas en los bordes de su vestido y tenían que entrar con un cordel, porque el hecho de ofrecer no significaba que Dios tenía la obligación de aceptarlo. De ahí que se desprende que si un sacerdote, y Dios por eso lo había dejado así estipulado, si un sacerdote hubiese entrado de manera indigna al lugar santísimo, moría. ¿Y cómo evitaban que los demás sacerdotes que no estuviesen consagrados o preparados para esa ocasión no mueran? Era justamente que el sacerdote entraba amarrado, de manera que si el sumo sacerdote o aquel hombre moría, el resto, ¿no es cierto?, de los sacerdotes que habitaban el lugar santo, porque recuerde usted que el pueblo estaba en los atrios, los sacerdotes en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo, una sola vez en el año entraba. Por lo tanto, cuando entraba a ministrar al lugar santísimo esa vez en el año, que era el día de las expiaciones, si le hubiese pasado algo, si hubiese muerto, los demás sacerdotes deberían sacarlo con el cordel. Por lo tanto, era ofrecido el sacrificio, y si Dios le agradaba, ¿no es cierto?, quedaba testimonio, y luego el sacerdote ministraba, las campanillas sonaban, y todos los sacerdotes estaban escuchando afuera, en el lugar santo, repito, mientras eso ocurría, para luego, ¿no es cierto?, salir nuevamente y presentar la sangre por el resto y por el pueblo y por todo lo que significaba la nación y todos los pecados, y todo el pueblo hacía grande alegría porque el sacrificio había sido aceptado. Dios lo había aceptado desde el momento en que también había aceptado al sacerdote entrar al lugar santísimo. Entonces, la Biblia también nos señala que cuando Jesús, después de haber sido bautizado, después de haber sido ofrecido, de haber presentado ese sacrificio y su ministerio, dice la Biblia que el cielo se abrió y la esencia misma divina reconoció la presentación de su Hijo en cuanto a la carne. Y dice la Biblia que lo ungió con el Espíritu Santo y dijo, textualmente dice la Biblia, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Por lo tanto, esa expresión revela categóricamente de que nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando entró al lugar santísimo, su sacrificio fue aceptado, porque ya, ¿no es cierto?, había sido su ofrecimiento aceptado. Cuando Él ofreció en su ministerio público, por eso es de que debemos insistir que el Señor, cuando comienza su ministerio, Él ya venía con un propósito. Y el propósito era no otro sino llegar al cumplimiento, al establecimiento de este nuevo compromiso, sacando lo anterior para establecer lo que ahora era lo real y verdadero, que es el sacrificio de su propia naturaleza. ¿Por qué digo lo real y verdadero? Porque el mismo Evangelio y porque, perdón, los mismos, digamos, apóstoles tuvieron esta revelación y de hecho, ¿no es cierto?, Pablo declara de que la ley era una figura de las cosas celestiales. Por lo tanto, los sacrificios de la ley eran una figura de Jesucristo, eran una representación de Él. Por lo tanto, cuando el Señor en su bautismo presenta ese ministerio y presenta su propio sacrificio, se presenta entrando en el mundo y se presenta justamente para decir lo que la Biblia nos relata, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad somos, dice Pablo, todos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10, 9 y 10 declara eso. Por lo tanto, el hecho de que el Señor viniese para hacer la voluntad era para quitarlo lo primero y establecer lo postrero. Es decir, ya ahora las cosas no iban a ser simbólicas. Jesús no era un simbolismo.
Jesús era lo real. El símbolo del Antiguo Testamento representaba aquel que había de venir. Los toros, los machos cabríos, las ovejas, todo representaba a Cristo, al que había de venir. Y ahora Él, en ese acto, en su bautismo, está ofreciendo eso que ya venía por delante, que era el sacrificio. Por eso debo insistir en algo para ya cerrar este pequeño, ¿no es cierto?, resumen de la semana pasada. El Señor nunca les ocultó a los suyos. Siempre, desde el principio de su ministerio, siempre les dijo que Él venía para un sacrificio. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Es decir, tengo la autoridad, y siempre lo dijo, que Él venía para cumplir esa voluntad y ese sacrificio, que era, ¿no es cierto?, establecer lo importante en relación a la salvación por medio de su propia carne, porque por medio de su tabernáculo Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Esto es a saber, por medio de su propio velo. Por lo tanto, eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, el bautismo de Juan lo declarábamos que significaba, el bautismo de Jesús también, ¿no es cierto?, tal como en el resumen lo acabamos de decir, la importancia que tiene el bautismo del Señor en relación a los suyos. Y ahora, ¿no es cierto?, obviamente nos encontramos en la siguiente etapa, ¿cuál? En la que la Biblia nos señala en lo que estábamos mostrando. Es el bautismo de los seguidores de Jesús. Queremos ya entrar a esa parte hoy día. El bautismo de los seguidores de Jesús. Y el bautismo de los seguidores de Jesús, y que relata justamente la Biblia, tal como nos enseña, dice, Hechos, ¿no es cierto? Vuelvo un poquitito para atrás. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Usted, tal como yo, ya sabemos, y no vamos a tomarnos demasiado tiempo en esto, porque usted ya lo conoce, cuando nosotros hablamos del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor habla en singular, el nombre, no los nombres. Está hablando de los oficios, porque nuestro Dios es uno, pero Él tiene tres oficios, o tres, ¿no es cierto?, manifestaciones por medio de las cuales se hace presente al mundo. Y cada una de esas manifestaciones obviamente tiene una razón, un motivo, un porqué. Dios, Él es Padre en creación, porque Él creó a todos los hombres y por lo tanto es el dueño de todo. Él es Hijo, el mismo Dios, en redención, porque por medio de Él, por medio de su cuerpo, nos redimió pagando en el Calvario. Pero al mismo tiempo, Él es Espíritu Santo en santificación. Él les dijo a los suyos claramente, les dijo, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Consolador no puede venir. Y dice, porque el Consolador está con ustedes. Pero ahora, después que yo me vaya, no solo estará con ustedes, será en ustedes. No solo estará con vosotros, será en vosotros. Eso es lo que el Señor le dijo. ¿Por qué le dijo será en vosotros? Porque obviamente el Señor, en su naturaleza humana, no podía entrar en la naturaleza espiritual del hombre, porque el Señor, siendo humano, estaba también con un cuerpo igual que el nuestro. ¿Cómo fusiona usted el cuerpo de Cristo a nuestro propio cuerpo, a nuestra naturaleza? Es imposible, porque somos personas independientes. El Señor es independiente de nosotros y nosotros de Él, físicamente hablando. Pero Él les dijo, por lo tanto, a ustedes les conviene, porque si yo me voy, yo voy a poder ahora estar no solo con ustedes, no solo acompañándolos a su lado, no solo yendo, caminando con ustedes, sino si yo me voy, ahora voy a ser en ustedes, estaré dentro de ustedes. ¿Y cómo era posible? En santificación por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, bautizando a los gentiles, adoctrinándolos en el nombre que encierra estos oficios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también existe una dicotomía para aquellos que hoy día tratan de buscar una explicación a la expresión de lo que dicen los evangelios, y ese evangelio específico, cuando dicen, bueno, es que en el nombre del Padre sería el nombre Jehová, en el nombre de Hijo, el Hijo sería Espíritu Santo, y en el nombre del Espíritu, ¿cuál es el nombre del Espíritu? Bueno,
en el nombre del Espíritu Santo nomás. Entonces sería el bautismo tremendamente largo. Te bautizo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo que no tiene nombre. O sea, sin embargo, el Señor dice, bautizándolos en el nombre singular. Y usted sabe, insisto, lo que acá. Por lo tanto, esto es solo lo que me voy a tomar en relación a eso. Por lo tanto, les dice y les señala a los suyos la importancia que tiene el que sean adoctrinados. Los gentiles tienen que ser adoctrinados para que conozcan esta misma verdad que nosotros y cada uno de los que estamos participando de esto hemos conocido. Entonces, si nosotros ahora señalamos en este mismo sentido, el bautismo de Juan tenía que ser sustituido por el bautismo de Jesús, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque volvemos a insistir, si el Señor dice que vengo, en el libro está escrito de mí, quítalo primero para establecer lo postrero, era necesario entonces que el bautismo de Juan tenía que ser sustituido, ¿no es cierto?, por el bautismo ahora que Jesús había ordenado. Y el bautismo que Jesús ordenó es este, por eso es que el mandamiento de Mateo 28:19 es claro, le dice, id a los gentiles, id por el mundo y predicar, adoctrinar. Ahora es un mandamiento. Entonces el bautismo de Juan iba a terminar, porque el bautismo de Juan era la antesala, era la preparación para las personas para que se acercasen a conocer a Jesús. Eso fue, por lo tanto, establecido por el Señor. Y ese fue el único bautismo en agua que contó con la aprobación de nuestro Dios a partir del Pentecostés del año, ¿no es cierto?, o posterior al año 33 de nuestra era. Es decir, después de Pentecostés, después de la fiesta que se estaba celebrando cuando el Señor derrama el Espíritu Santo y ya comenzó, ¿no es cierto?, después de su resurrección, obviamente, cuando el bautismo que empieza entonces ahora a correr en vigencia es el bautismo que los seguidores de Jesús tenían que aplicar, el que Jesús les da. ¿Cuál? Ese bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Algunos años después, fíjese usted, andando un poquitito rápido, algunos años después que ya los apóstoles habían recibido esto y habían comenzado su ministerio, y esto es importante destacarlo para que usted se dé cuenta que el bautismo de Juan siguió incluso por algún tiempo en paralelo, pero eso no significaba que estaba vigente. Es decir, muchas personas, después incluso que los apóstoles ya estaban predicando y estaban anunciando, todavía había algunos seguidores y algunos discípulos de Juan y que habían recibido el adoctrinamiento en alguna de las instancias a través de los prosélitos de Juan, que habían alcanzado, siendo todos judíos e israelitas, ellos, ¿no es cierto?, mantenían vigente ese bautismo, el bautismo de Juan. Pero ese bautismo de Juan, ya delante de los ojos del Señor y delante de los propósitos del Señor, ya no estaba vigente. Y la Biblia nos señala que algunos años después, ¿no es cierto?, encontraron a un hombre, los discípulos, a un hombre llamado Apolo, que tenía mucho celo, dice la Escritura, e impartía enseñanza correcta sobre Jesús. Dice que Apolo hablaba con denuedo, hablaba, ¿no es cierto?, bien de Jesús. Pero fíjese, este hombre dice la Escritura que solo conocía el bautismo de Juan. Hechos 18 nos declara esto y dice que tuvieron que instruirle, es decir, Pablo le tuvo que instruir a este hombre en este aspecto. Es decir, Pablo se tomó el tiempo para mostrarle y declararle que si bien es cierto, el bautismo de Juan era válido, fue válido y tenía, ¿no es cierto?, validez del cielo. Al decir era válido me refiero yo en el sentido de que alguien no cuestione que eso fue una idea de Juan. No fue a Juan que se le ocurrió, era válido el bautismo. El bautismo que Juan instituía no era un bautismo terreno, era un bautismo establecido por Dios. Pero aún siendo válido y aún siendo importante, hubo que instruir a Apolo que ya no estaba en vigencia, ya no era vigente, porque había, insisto, había llegado el tiempo en que se quitara lo anterior para establecer lo de ahora, lo primero para establecer lo postrero. Entonces, Pablo, ¿no es cierto?, tienen que, si los apóstoles instruyen y ellos sabían que tenían que hacerlo con hombres como
como Apolo, la Biblia nos relata y nos dice que Pablo también encontró a otros hombres en Éfeso, a los cuales también se les había bautizado con el bautismo de Juan. Con estas expresiones bíblicas estamos declarando que ese bautismo todavía estaba en algunas personas, ¿no es cierto?, por así decirlo, manteniéndolo, pero ya no estaba vigente delante del punto de vista de Dios. Por lo tanto, tanto Apolo como otros discípulos, ¿no es cierto?, que fueron encontrados por Pablo también, ellos, ¿no es cierto?, no sabían la importancia que tenía el bautismo de Jesús. Y a ellos, a estas personas que Pablo encontró en Éfeso, ¿no es cierto?, que no sabían todavía, Pablo, al efectuar esta visita, perdón que trato de graficarlo, pero Pablo, literalmente, cuando efectuó una visita a Éfeso, fue alrededor de unos 20 años después de haber expirado el pacto de la ley. Expirado en el sentido que no, recuerden, no estoy diciendo la ley, expirado el pacto de la ley. ¿Esto qué significa? El compromiso que los hombres tenían con la ley. La ley no ha pasado, la ley está vigente, los mandamientos están vigentes, pero quiero que esto lo deje en su mente y en su corazón. Lo que el Señor abrogó fue el pacto que el hombre tenía con la ley. El hombre estaba atado a la ley. Recuerda lo que decíamos hace algunas semanas atrás, que mientras el niño era pequeño todavía, aunque era heredero, no podía tener acceso a la herencia porque no estaba en condiciones. Y mientras todavía era niño, se le ponía un tutor para que lo guiara, lo orientara, hasta llegar el momento en que tenga su edad propicia de adulto para poder tomar su responsabilidad frente a su herencia. Lo mismo dice el Señor, el hombre estaba atado a la ley. Estaba en un pacto de la ley. Y al estar en un pacto de la ley, el pacto o la ley lo que estaba cumpliendo con el hombre era llevarlo lentamente hasta que llegase el momento y el cumplimiento en que aparezca el Señor Jesucristo o la gracia, porque recuerde usted, el Señor, estos textos que usted lo ha escuchado muchas veces cobran mucho más sentido cuando nosotros lo entendemos. ¿En qué sentido? El Señor le dice en los evangelios, sepan que la ley por Moisés fue dada. Es decir, a Moisés se le entregó y él la dio. Pero sepan ahora que la justicia y la verdad por Jesucristo, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Esas expresiones revelan de que justamente la ley no fue abolida desde el punto de vista como mandamiento. La ley no quedó sin vigencia, porque esto debemos aclararlo bien, porque cuando uno dice, bueno, entonces hoy día no estamos bajo la ley, sí, pero yo no estoy bajo el pacto de la ley. Pero debo también estar consciente que debo cumplir las ordenanzas que la ley me había determinado en cuanto a los propósitos de Dios, en cuanto a los mandamientos. Recuerde que fueron solo 10 mandamientos, y de esos 10 mandamientos salieron más de 613 leyes. Leyes que se emanaron del decálogo. De esas 10 leyes centrales salieron todas las otras leyes que los judíos, ¿no es cierto?, israelitas impusieron. Pero ese pacto que el hombre tenía con la ley, ahora había quedado expirado. El pacto del hombre ahora no es con la ley. Por eso es que usted no está obligado, por eso es que el fin de la ley, dice la Biblia, es Cristo. Pero no está diciendo que el Cristo terminó abogando, o destruyendo, abrogando completamente la ley en el sentido de mandamiento, sino lo que está diciendo que con la ley ahora, o al llegar Cristo, yo estoy en una relación de un pacto diferente. Fíjese cómo cobran sentido lo que el Señor dice. Dice que cuando se juntó con los suyos a celebrar, literalmente dice la Pascua, la última Pascua. Fíjese usted lo que hizo. Dice que se juntó con los suyos y él las declaró y les dijo, mire, cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros. ¿No es verdad? Usted lo ha leído. He anhelado participar de esta Pascua. Y dice que en esa Pascua que el Señor celebró, ellos se le estaban celebrando los compromisos de la ley, la fiesta de la ley, la fiesta que determinaba la Pascua.
habían tomado, ¿no es cierto?, el cordero, tenían, ¿no es cierto?, las hierbas amargas, estaban todos, y dice que el Señor, ese día, mientras ellos participaron de la ceremonia de la Pascua, porque eran todos judíos y estaban todos bajo la ley, pero el Señor dice que después de haber cenado, eso es lo que siempre nosotros leemos en la Santa Cena, después de haber cenado. ¿Qué significa después de haber cenado? Significa que el Señor, después de haber participado de la ley, porque la cena, ellos, ¿no es cierto?, comían el cordero con hierbas amargas, ¿no es cierto?, tomaban, ahí en ese, habían todo un ritual, tomaban un vino, cantaban unos salmos, tomaban una copa, cantaban otros salmos. Literalmente se dice, ¿no es cierto?, de acuerdo a la costumbre de los israelitas, que existían, ¿no es cierto?, por así decirlo, 4 copas, o más bien dicho, ¿no es cierto?, en 4 ocasiones, que mientras en la celebración de la Pascua lo iban haciendo. Esto es tema para otra conversación que nos alargaríamos más, pero literalmente ellos celebraban, todos los judíos, con unos salmos, se cantaban unos ciertos salmos, se bebía el vino, se hacían unas oraciones, se bebía otra vez el vino, se cantaba otro salmo, y toda esa era la celebración, era la ceremonia de la Pascua. Y eso partía y reunía la siguiente condición. Eso todo se relataba en la expresión la cena del Señor. Y ahora piense, dice que el Señor ese día, cuando estuvo con ellos, tomó la copa después de haber cenado. ¿Y eso por qué es importante? Porque lo que les está diciendo es que después que él participó de la fiesta judía, la Pascua, él ahora toma la copa, y ahora es donde nos introducimos y dice, sepan que esta copa, que es mi propia sangre, es el nuevo pacto, o es el pacto en mi sangre. Claro, porque él en ese momento, con ese acto, lo que estaba diciendo también, a partir de ahora el fin de la ley soy yo. A partir de ahora ustedes no están obligados a un pacto con la ley. A partir de ahora, hoy día ustedes van a tener un nuevo pacto conmigo, con mi sangre. ¿Se da cuenta? Entonces, y por eso es que también insistimos, y por eso es que hay pequeños detalles que marcan grandes diferencias. Por esa misma razón es que el Señor, después de haber cenado, de haber participado de la Pascua judía, en la Pascua judía estuvieron los 12, incluyendo a Judas, al traidor. ¿Judas participó de la Pascua, dirá usted, pastor? Sí, participó. Entonces Judas, siendo traicionero, también entonces él recibió los beneficios que el nuevo pacto. Eso es distinto. Porque la Biblia lo que dice, que el Señor, después de haber participado de la cena, ¿sabe lo que hace? Se acerca a Judas y le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y dice que Judas salió y se quedó él solo con los 11. Y cuando se queda con los 11, ahí instituye un nuevo pacto. Es decir, el nuevo pacto que él estaba haciendo en su sangre, Judas no participó de ese pacto. Judas participó de la Pascua judía porque Judas era judío. Pero el nuevo pacto no participan los traidores, hermano. En el nuevo pacto hecho por su sangre, participan solo los verdaderos, los santos. En este compromiso que es interno con Jesús, es la importancia de lo que estamos diciendo. Es decir, Jesucristo, cuando toma la copa y dice, este es un nuevo pacto, volvamos a las palabras de nuestro resumen. Déjalo primero y establece lo postrero. Por lo tanto, por medio de este acto y de todo lo que el Señor estaba haciendo después de su resurrección, el compromiso en el bautismo o el nuevo bautismo era el instituido por Jesús. En consecuencia, después de todo lo que hemos dicho, si Pablo, unos 20 años después de haber expirado el pacto de la ley, decíamos, entonces cuando Pablo esa doctrina, fueron bautizados apropiadamente aquellos discípulos. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento ellos no sabían los discípulos de Éfeso, ni sabía Apolo, ni ninguno de aquellos que fueron ganados después
después de la resurrección del Señor, no sabían la importancia que tenía el bautismo del Señor Jesucristo. Y veamos lo que nos dice la Escritura en el texto que nosotros ya, ¿no es cierto?, estamos citando. Vamos aquí, fíjese. Hechos 19, verso 1 al 3 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Insisto, volvemos a tomar a Apolo porque Apolo era una persona, ¿no es cierto?, que era muy, digamos, dinámico, era muy especial, pero Apolos también tuvo que entender y tuvo que conocer que el bautismo, que era el que correspondía, era mediante, ¿no es cierto?, el perdón de pecados por medio del nombre de Jesucristo. Dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Piensa ahora por un momento. Pablo, ¿no es cierto?, le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, ¿qué ocurrió con ustedes cuando creísteis? ¿Lo recibieron? Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y fíjese lo que a continuación Pablo les declara. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Se da cuenta? Eso da a entender de que Pablo sabía bien lo que estaba hablando. Cuando le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo? No sabemos. ¿Y entonces en qué bautismo fuiste bautizado? Pues fuimos en el bautismo de Juan. Y fíjese los versos siguientes. Y dijo Pablo: Juan bautizó, lo mismo que nosotros hemos estado sosteniendo durante varias semanas, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y ahora fíjese, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se da cuenta? Y profetizaban. Esto también es sumamente importante declararlo. Y en este punto yo quiero hacer un paréntesis, espero pequeñito, para poder interpretar o hablar de algunas cosas que guardan relación con este pasaje y que no muchas veces se ha explicado tampoco, y especialmente hay congregaciones de aquellas que creen, ¿no es cierto?, en la Trinidad, y que mencionan equivocadamente algunos textos. Lo que quiero decir es que hacer una aclaración que para mí es necesaria, porque los antecedentes históricos señalan que la iglesia llamada los Efesios, a quien Pablo escribe posteriormente una carta que lleva este nombre, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, esta iglesia se formó a partir de estos discípulos que leíamos recién. Estos discípulos que en esta ocasión se bautizaron en el nombre de Jesucristo y que recibieron el Espíritu Santo en aquella ocasión cuando Pablo los instruyó, les habló. Es decir, Pablo a estos hombres que leíamos recién, los encontró. Y a estos hombres, ¿no es cierto?, les pregunta y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les responden a estos hombres que encontró en Éfeso. Y estos hombres dicen: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Y en qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Y Pablo lo explica y dice que después de haberles instruido, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y dice que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, déjelo ahora bien en su mente establecido esto. Estos discípulos que recibieron el Espíritu Santo ahí, estos discípulos comenzaron a dar cuerpo a la iglesia de Éfeso. Estos discípulos que estaban ahí, al conocer y al arrepentirse y al aceptar el nombre de Jesucristo y ser bautizados en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, comenzó la iglesia de Éfeso con estas personas.
Y es aquí, entonces, en donde ahora presta atención en lo que la Biblia nos relata en relación a esto. Fíjese, Pablo le escribe a los efesios. ¿Y le escribe a quiénes? A estas personas que tiempo antes habían sido adoctrinados, habían aceptado a Jesús, habían sido bautizados y habían recibido el Espíritu Santo. A estos que forman la iglesia de los efesios. Y fíjese, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. ¿A qué les está hablando? A estos hombres que habían sido adoctrinados en aquella ocasión cuando él los encontró en Éfeso. Y ahora presta atención al verso 13 y 14, porque estoy relatando lo que dice el verso 1, pero verso 13 y 14, donde aparece el gran dilema y la confusión que el día de hoy muchos tienen todavía en sus mentes. Les dice a estos mismos discípulos que él conoció en Éfeso, le dice, en él también vosotros, escuche, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, ¿a quién le está diciendo ustedes recibieron el Espíritu Santo el día que creísteis? A esos discípulos que Pablo les había enseñado en esa ocasión. Y a esos discípulos es a los que les formaron la iglesia de Éfeso y a esos a los que les escribe Pablo después le dice, tomémoslas en las palabras que habitualmente se toman. Y dice, ustedes que recibieron el Espíritu Santo desde el día en que creísteis. Entonces algunos dicen, no, el Espíritu Santo se recibe desde el día en que creímos, porque así lo dice la Escritura, desde el día en que creímos, porque habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, desde que creísteis. Pero eso no es aplicado para todas las personas. El verso siguiente dice que ese Espíritu Santo de la promesa, que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se da cuenta? Es decir, cuando se toma el texto que se recibió el Espíritu Santo desde que se creyó, no es para todas las personas. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo se recibe desde que creímos. Lo que la Biblia dice es que a esos hombres, Pablo les dijo a esos hombres puntualmente, ustedes que recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis. Claro, porque ellos habían creído cuando Pablo les administró la palabra. No sé si me están entendiendo. A ver, dedito para arriba, dedito para abajo. Ya, pues quiero ver sus dedos, dijo. Creo que esto es importante y vuelvo a insistir, estamos hablando del bautismo, pero me he tomado este tiempo para aclarar esa parte porque justamente lo íbamos a ver en relación a lo que estamos relatando con los efesios y básicamente con el bautismo. Entonces, el bautismo cristiano requería entender la palabra de Dios y tomar una decisión consciente de presentarse para hacer la voluntad revelada como se demostró en Pentecostés. Cuando los judíos y prosélitos que se habían reunido en Jerusalén, ellos, ¿no es cierto?, escucharon la palabra y ellos con fe la recibieron, creyeron. Entonces, la Biblia nos enseña que el bautismo se toma adecuadamente cuando existe una decisión consciente de un convertimiento y arrepentimiento real. Según Hechos 2, que usted lo ha leído muchas veces, dice que cuando los hombres se sintieron compungidos, los que estaban ahí, ¿quiénes eran? ¿Eran hombres que conocían el bautismo de Juan? Sí. Eran personas, ¿no es cierto?, que habían oído del bautismo de Juan, que era de arrepentimiento, que habían de creer en aquel que había de venir, sí. Y por eso es de que cuando les dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Dice que Pedro, como resultado a 3.000 almas, dice que les dijo, ustedes tienen que bautizarse, tomar el nombre de Jesucristo. Y dice que esa misma hora recibieron la palabra de buena gana y fueron bautizados.
Por lo tanto, el bautismo de los seguidores de Jesús es este bautismo. No el bautismo de Juan, sino el bautismo que el Señor ahora está estipulando por medio de su palabra. En el día de Pentecostés, los judíos responsables como pueblo de la muerte de Jesús y como conocedores del bautismo de Juan, se sintieron tocados en el corazón. Y producto de este toque, por medio de la predicación de Pedro, ellos preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro, ¿no es cierto?, utiliza una expresión en Hechos 2, 37 y 38, dice, arrepiéntanse o arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu, o recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es claro porque nosotros lo conocemos y entendemos. Pero es preciso señalar que Pedro, y escuche bien, dirigió la atención de ellos a algo nuevo. ¿Qué era lo nuevo que les dirigió? Insisto, esas personas que estaban ahí, esos que se convirtieron ese día, ellos conocían el bautismo de Juan. Ellos sabían lo que Juan había predicado y anunciado, pero Pedro les llama la atención en otro sentido. No al arrepentimiento determinado por Juan en que aceptasen a aquel que había de venir, sino literalmente en una aceptación, un convertimiento interior para recibir a aquel que Juan había anunciado. Por lo tanto, existía la necesidad de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo ahora con el propósito de que sus pecados sean perdonados, no solamente en el acto de arrepentimiento de la ley o de haber infringido la ley, sino en un acto de convertimiento y arrepentimiento por los pecados que van más allá de la ley. Por eso es que el bautismo de Jesús abarca a todas las generaciones hasta nuestro tiempo. No solamente a los judíos, no solamente a los israelitas, no solamente a los de ese tiempo, también a nosotros. ¿Por qué razón? Porque el bautismo hoy día va más allá de un arrepentimiento a quebranto de la ley. El arrepentimiento mediante Jesucristo en nuestra vida, nosotros nos capacita para que por medio del Señor nos acerquemos para que Él limpie nuestros pecados. ¿Se da cuenta? No afirmó, y esto es importante, Pedro no afirmó que el bautismo en sí mismo limpiase los pecados. ¿Se da cuenta? Pues Pedro sabía que es la sangre de Jesús, el Salvador, la única que limpia todo pecado. ¿Se da cuenta? Pedro sabía. Insisto, él no llama la atención diciéndoles que el bautismo en sí mismo produce tal efecto, sino que él habla y les dice que la sangre de Jesús es la que produce el efecto. Y la sangre de Jesús está aplicada en una persona por medio del bautismo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y escuche bien, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, este es el concepto aplicado en el bautismo de Jesús y en el bautismo que está haciendo, ¿no es cierto?, los seguidores de Jesús también llevando a cabo. Sin duda alguna de que esto es importante porque por medio de este conocimiento, saber que la sangre del Señor es la que nos limpia, debemos entender de que el bautismo es un acto no solo de fe, sino es un acto de convertimiento en fe. Yo debo arrepentirme y debo convertir, porque de otra manera es solo agua aplicada. ¿Me entiende? Lo hemos dicho en más de una ocasión también. Si un hombre va al bautismo, pero no está arrepentido, no está convertido, no le sirve de nada. Por eso insisto, el bautismo, el tomar una persona y sumergirlo en las aguas, en sí mismo no sirve de nada. Porque lo que sirve es la convicción de la representación de lo que se está haciendo. Es decir, yo entiendo
que la sangre del Señor es la que se está aplicando en mí por medio de ese bautismo, y es por lo tanto la sangre de Jesucristo la que está entrando en mi interior, y es ese bautismo la que me hace convertirme, y ese bautismo es la que me hace a mí, ¿no es cierto?, tener un nuevo nacimiento, ¿me entiende? Para poder entrar en el futuro a la presencia del Señor. Es decir, el agente principal de la vida para todos nosotros no es otro sino nuestro propio Señor Jesucristo. Él es el agente. Él es el que tiene para nosotros la importancia, y de lo demás, ¿no es cierto?, sería simplemente una, diremos así, un compromiso más, una costumbre más, eso es. El mundo está lleno de costumbres, nosotros también a veces estamos llenos de costumbres, y aquí yo quiero insistir en esto. El bautismo, con tristeza lo digo, muchas veces se ha vuelto también una costumbre más. Les enseñamos a las personas el bautismo, me incluyo, y las personas, si no se los enseñamos bien, lo van simplemente a tomar como una costumbre más. Tal es así que hay congregaciones que aplican el bautismo para ser incluido en esa organización. Es decir, si usted, y aquí no voy a pedir perdón por lo que voy a decir, pero si usted fue bautizado en un determinado lugar, más aún, si fue bautizado en una congregación que a lo mejor ni siquiera se tenía mayor conocimiento de esto que estamos nosotros hablando, pero si la persona lo hizo arrepentido y conoció el nombre de Jesús y se aplicó el bautismo por un ministro competente adecuadamente en el nombre de Jesucristo, esa persona, ¿no es cierto?, ese bautismo es válido, al punto que el ser bautizado no es para ser miembro de una organización. Pero hay personas, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, si yo me voy de esta iglesia, y hay personas que así lo aplican, si usted se cambia de una iglesia a otra, más aún, y insisto otra vez, porque yo lo he visto, en algún momento determinado, algunos de nosotros, cuando venía alguna persona de otra congregación, que era también del nombre, pero era de otra organización, con otras reglas, cuando llegaba acá con nosotros decíamos, usted, es que, no, yo fui bautizado en nombre de Jesucristo, pero ¿de qué iglesia usted? No, yo soy de la iglesia, por decir algo, ¿no es cierto?, las columnas del Señor. Ah, pero usted está mal bautizado. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser bautizado por la iglesia. No voy a dar nombre ni voy a decir nada, para que usted, ¿no es cierto? Y se le insistía que tenía que volver a ser bautizado porque la otra iglesia, la otra congregación, no era de nuestra denominación. Eso es equivocado, porque la Biblia señala y la Biblia enseña que el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, el bautismo correctamente aplicado, ¿no es cierto?, es válido, porque aquí no es el bautismo el que genera el cambio, no es el bautismo el que hace el perdón, no es el agua, no es el acto bautismal, es la sangre de Jesucristo en el hecho de yo aceptar ese glorioso nombre que es por sobre todo nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, creo que es importante que nosotros podamos entender lo que va implícito en eso, en volverse a Cristo. La Biblia nos dice, vamos a ir a un texto, no quiero, ¿no es cierto?, no quiero cansarle más bien con esto, quiero. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertidos. ¿De qué sirve decir yo acepto al Señor, yo acepto a Jesús, pero yo, ¿no es cierto?, me arrepiento, pero no me convierto? Clara referencia es que justamente nosotros hoy día encontramos personas que, insisto, toman estos sacramentos
pensando que simplemente por el acto de pertenecer a una organización. Para que vengan tiempos de refrigerio delante del Señor, la Biblia nos muestra, ¿no es cierto?, que es necesario. Pedro les habló, ¿no es cierto?, a estos hombres que este concepto estaba implícito en este llamado de atención, en el arrepentirse y volverse. Si no hay arrepentimiento y convertimiento, no sirve el bautismo. Si una persona va siendo sepultado, y insisto otra vez lo que hemos dicho también, si una persona va al bautismo pero no se ha arrepentido, significa que no está muerto. Y si alguien no está muerto, no puede ser sepultado. Por lo tanto, al que metimos al agua, lo único que hicimos fue darle un baño. No se bautizó, no en el concepto de la Escritura. Entonces, a partir de este momento decimos, después del Señor Jesucristo, estaban obligados a acercarse a Dios poniendo fe en Jesucristo y siendo bautizados en agua en su nombre, a fin de tener el reconocimiento y el favor de Dios. Por lo tanto, después del año 33, todos, tanto judíos como gentiles, han disfrutado de la misma posición a los ojos de Dios. Es decir, después que comienza, ¿no es cierto?, después del año 33, el Señor nos muestra la importancia que esto tiene y al mismo tiempo empieza tanto judíos como gentiles, todos a participar del mismo beneficio que la Escritura nos enseña. Romanos 11, verso 30 y 32. Pues como vosotros también en otro tiempo seréis desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, recapitulemos para ir concluyendo, ¿no es cierto?, en lo relacionado al bautismo. El bautismo del Señor Jesucristo y el bautismo de los seguidores de Jesús, que fue aplicado después de la resurrección de Cristo, obviamente ese bautismo está vigente hasta el día de hoy. Y ese bautismo fue el que dejó y dio por terminado el bautismo de Juan. Y al mismo tiempo, ese bautismo es aplicado hasta la eternidad en el sentido de que es lo único que va a poder a las personas, ¿no es cierto?, hacerlas propicias para alcanzar la presencia del Señor. ¿Se da cuenta que el texto que dice que la sangre del Señor Jesucristo y el nombre del Señor Jesucristo es tan poderoso que dice que no solamente alcanza y será nombrado aquí en nuestro tiempo, sino también en el siglo venidero? Y eso significa que el nombre de Jesucristo no desaparece, hermano. El nombre de Jesucristo no es extirpado, ni es como algunos también han enseñado por ahí, que no quiero irme por ese lado, pero sí más o menos para ir cerrando ya el ciclo de hoy, la importancia que tiene el nombre de Jesucristo. Y algunos han enseñado que después, en la eternidad, el nombre del Señor Jesucristo va a desaparecer, no va a existir, porque va a haber otra dispensación, y la verdad es de que la Biblia no me enseña eso. Sí me enseña que hay una interpretación que yo debo hacer de algunas expresiones que aparecen escritos o dichos por los labios de Pablo, pero eso tiene una interpretación importante en relación a otro tipo de asuntos, no a que el nombre del Señor vaya a desaparecer y que vaya a tener otro nombre. Y aquellas expresiones cuando dice que el Señor les dará un nombre nuevo, y aquí a cada uno de nosotros, y le entregará a los que sean fieles una piedrecita con un nombre nuevo que nadie conoce sino el que la recibió. Nosotros entendemos que eso tiene un significado diferente a que el nombre de Jesucristo haya de desaparecer y que después en la eternidad el Señor vaya a tratar con nosotros con un nombre distinto, que aún no ha sido revelado. La Biblia nos dice eso, pero las interpretaciones a veces equivocan el camino. Entonces, en resumen, el bautismo está vigente, el bautismo es para hoy, los seguidores lo aplicaron, es un bautismo que de por sí y en sí mismo no tiene significado si no está en el acto convenido por Dios y el hombre. Es decir, si una persona se bautiza sin estar convencido, sin estar convertido, sin estar arrepentido, no le sirve. Si metimos, ¿no es cierto? Por eso es que también insisto, muchas veces metimos a un ladrón al agua y sacamos al mismo ladrón.
no es que el bautismo falló, no es que Jesús falló, es que el hombre en sí, ¿no es cierto?, equivocó en su arrepentimiento, no está, ¿no es cierto?, en las condiciones. Por lo tanto, que el Señor Jesucristo nos bendiga. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Vamos, ¿no es cierto?, ya al espacio en que, si, no sé si alguien Hay una escribió. pregunta, Pastor Luis, ¿Ya? Díganmela. se la leo al aire. ¿Correcto? Dice, Pastor, dice por acá, hay una pregunta. ¿Por qué Juan, se refiere a Juan el Bautista, comenzó a bautizar? Es decir, ¿fue por mandato de Dios o qué, o qué momento de la historia tuvo la revelación de bautizar con agua? Pregunta del hermano Pablo Rojas. Bueno, la verdad es que nosotros recuerden que lo hablamos en una de las primeras reuniones. El bautismo, Juan dice que aquel que lo envió a bautizar, ¿recuerdan? Dice que aquel que lo envió a bautizar le dijo, sobre aquel que veas, ¿no es cierto?, descender al Espíritu Santo, ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, esa expresión, ¿qué significa? Que a Juan lo enviaron a bautizar. ¿Quién lo envió? Dios. Porque el bautismo de Juan, tomemos el otro pasaje. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos, cuando Jesús le pregunta, le dicen, los fariseos le preguntan a Jesús primero, ¿con qué autoridad hacen lo que hacen? Jesús le responde y dice, mire, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y dice que ellos le respondieron y dijeron, bueno, si le decimos que es de Dios, nos va a decir, porque los fariseos no creían en Juan ni en el bautismo de Juan. Entonces los fariseos dijeron, si le decimos que el bautismo era de Dios, nos va a decir, bueno, y entonces, ¿por qué no lo creíste? Y si le decimos que era de los hombres, el pueblo nos va a apedrear porque a Juan lo tienen por profeta. Entonces van y le dicen, no sabemos. Y Jesús, conociendo que eran pillos, ¿no es cierto?, le dice, pues entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago lo que hago. ¿Por qué? Porque claramente Jesús deja establecido que el bautismo de Juan era de Dios. El tipo de bautismo, recuerda lo que estaba anunciado anticipadamente en el libro de incluso de los profetas por Isaías está anunciado, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esas mismas expresiones fueron las que sus padres le dijeron a este Juan, y por lo tanto Juan desde niño, él, ¿no es cierto?, se crió con un propósito, él sabía lo que tenía que hacer, y lo que él tenía que hacer era justamente un mandato divino. Dios le había dado este mandato. Así que el bautismo de Juan sí, Dios lo envió a bautizar y de hecho con el mandamiento de Dios. ¿Otra pregunta? No hay, no hay ninguna otra pregunta hasta el momento, a no ser que algún hermano quiera hacer alguna pregunta por el canal. Hay una mano levantada de Alex Soto, no sé si quiere hacer una Es la pregunta. misma pregunta. Sí, pastor, yo quería preguntarle algo. No sé si tiene que ver mucho con lo que está hablando y tiene que ver con el bautismo. ¿Ya? Respecto a la edad que uno más o menos se puede bautizar, porque yo he sabido de lugares, no los voy a mencionar, donde bautizaban niños de, no sé, 10, 11 años, incluso niños de 8 años. Entonces, no sé qué criterio se usa, cuál es la edad correcta, más o menos. A mí me Correcto. dijeron, yo me bauticé a los 13 años. Y esa era como una idiota. Ya estaba como chico, bien inmaduro, pero ya más o menos tenía claro lo que estaba haciendo. Pero 3, 4 años antes yo no lo hubiera tenido claro. En mi generación. Ahora no sé Correcto. si como las generaciones tan cambiadas hoy en día, pero no sé qué dice de eso usted, pastor. Mira, creo que tú has dicho algo que es importante. Existe un asunto que en todos los seres humanos tenemos que se llama criterio, ¿cierto? Y sentido común. ¿Esto qué significa? Bíblicamente el Señor no establece una edad bíblica, pero sí, ¿no es cierto?, la Biblia establece de que el hombre y la mujer venían delante, y tanto en los días de Juan como también en los días de los apóstoles, dice que las personas venían conscientes. Más aún, dice que venían confesando sus pecados. Eso revela que era gente que tenía conciencia y que tenían, ¿no es cierto?, tenían una edad en la cual podían tener un criterio para poder determinar y decidir. Por lo tanto, si es bajo un rango que sea menos de esa edad, obviamente es equivocado. ¿Por qué razón?
Porque bajo cierta edad, nosotros entendemos que nuestros hijos, antes de una edad en que ellos puedan discernir lo bueno y lo malo, ellos están en condiciones, o más bien dicho, están bajo el compromiso o el pacto de los padres. Por esa razón es que es muy sencillo. Si nosotros tenemos un hijo que tiene 5 o 6 años, están bajo nuestra tutela. Entonces diríamos, y si el Señor viene, ¿necesitan bautizarse entonces por si para? No, porque ellos están en una edad en que todavía no han infringido los mandamientos y por lo tanto están bajo la promesa que nos abarca a nosotros y de hecho bajo el compromiso que se ha hecho y que ellos están bajo esa promesa. Igual que los israelitas que estaban bajo la promesa, los hijos aún siendo menores. Por lo tanto, eso se aplica. Entonces, nuestro criterio debe decirnos de que las personas, después de todo lo que nosotros hemos hablado, que lo delicado es que la persona esté consciente de lo que va a hacer, que esté convertido de verdad, que esté arrepentido de verdad, inmediatamente nos relata de que existe un rango de edad, ¿no es cierto?, superior a la que nosotros podríamos pensar. Contestando en parte también tu pregunta, oyéndome por otro lado, es porque muchas veces nuestros niños o nuestros hijos, los que se han criado, han sentido la necesidad de bautizarse más a temprana edad porque también ha habido una especie de adoctrinamiento del terror antes de. Es decir, se les empieza muchas veces a nuestros adolescentes, empieza a decir, si el Señor viene, te vaya a quedarte. Y entonces, y muchas veces nuestros hermanos, siendo todavía adolescentes, no están todavía en condiciones de tomar una decisión, porque no tienen ni la madurez, ni, ¿no es cierto?, el criterio todavía. Entonces muchos se sienten motivados a hacerlo, pero en muchas ocasiones, yo he escuchado con muchos jóvenes, he conversado, perdón, con muchos jóvenes que dicen en algún momento determinado, la verdad es que yo me bauticé, porque a mí mi papá me insistía, porque a mí el pastor me insistía, porque a mí mi tío, mi abuelita o quien sea me insistía. Entonces, pero la verdad es de que si yo hubiera sabido lo delicado que era esto, no me bautizo. Más algunos incluso casi como chiste dicen, en realidad yo me habría gustado haber acumulado pecados primero y después haberme bautizado. Como quien dice, habría disfrutado y después conscientemente, chuta, la estoy embarrando, estoy haciendo las cosas mal y arreglo. Pero eso revela de que muchas veces, como en este sentido no hay un concepto uniforme, nosotros no podemos ponerle una edad. Pero sí yo aconsejo de que sea en la edad en la que uno ya esté consciente y en donde uno ya pueda determinar una mayoría de edad. Si usted me pregunta, idealmente para mí, no quiero que se establecer una regla en esto, pero para mí, si la misma ley ha determinado que las personas tienen hoy día está en discusión, sí, por bajar el tema, pero la misma ley ha determinado que una persona menor de edad, bajo cierta edad, no está todavía en condiciones e imputado frente a la ley porque no tiene el raciocinio ni la madurez para poder, ¿no es cierto?, afrontar eso que está muy, muy en discusión. Usted recuerda que hace muchos años atrás, o varios años atrás, la mayoría de edad era a los 21. Después fue corrida a los 18. Y ahora se está pensando, ¿no es cierto?, por todo lo que significa que los criterios también han cambiado. Entonces, si usted me pregunta, yo creo que una persona, ¿no es cierto?, bajo el rango, diremos así, bajo el rango, no es una imposición para todo, pero creo que bajo el rango de los 15 para abajo, es decir, 12, 13, 6, etcétera, para mi modo de ver, no siempre es lo más ideal. Para mí. ¿Hay excepciones? Sí las hay. ¿Cuáles son las excepciones? Aquellas personas que han tenido un llamamiento especial, que sin lugar a dudas que lo hay. Porque hay personas y hay niños y hay jóvenes que han partido a muy temprana edad y a muy temprana edad han empezado a sentir cosas y una relación distinta con Dios y una manera diferente de abordar las cosas y una madurez diferente a los demás. Y obviamente esas personas ha quedado demostrado con el paso del tiempo que sus llamados, siendo a muy temprana edad, se han mantenido en el tiempo porque son llamados especiales. Pero no todas las personas, no todos los jóvenes, no todos los hermanos están en esa condición. Por lo tanto, para mí como ministro yo prefiero salvaguardar mi responsabilidad en el sentido de no
a ver, obligar a alguien o hacerlo sentirse con la presión cuando todavía están en una edad en que difícilmente conocen su mano izquierda de su derecha. Aunque hoy día, insisto, las cosas han cambiado, pero muchas de las cosas que han cambiado han sido porque las personas están haciendo cosas casi en un acto reflejo, no porque tengan madurez. Si hoy día los niños, hoy día dicen es que hoy día los hombres están más, los seres humanos están mucho más adultos, maduran antes, porque hoy día a los 12 años ya están teniendo relación de pareja, pero aunque estén teniendo relación de pareja a los 12 años, no significa que estén preparados para eso. Simplemente lo están haciendo por una acción refleja, casi, ¿no es cierto?, como una monería, pero no están preparados todavía para eso, no lo saben siquiera, ni siquiera los riesgos que eso implica. Entonces, de la misma manera, creo que debiera haber una edad en la que yo como papá a mis hijos les instruya y al mismo tiempo también los que estamos al frente podamos aconsejar de que las personas debiesen tener el criterio bajo lo que estamos diciendo. Es decir, que estén conscientes, que sepan, ¿no es cierto?, un verdadero arrepentimiento y no que lo hagan ni por monería ni por obligación. Amén. ¿Quedamos? ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento no hay ninguna mano levantada. ¿Sí? ¿Va a decir algo más, Alex? No, pastor, me quedó clarito. La otra pregunta te la hago la otra semana. Ya. Estoy pensando bien, así que para saber preguntarle. Ya, que el Señor Jesús les bendiga. La próxima semana, si el Señor no dispusiera otra cosa para que usted ya lo vaya viendo, la próxima semana vamos a ver el tema, los que se bautizan por los muertos. Es decir, el significado de lo que implica eso, que también algunos enseñan equivocadamente en qué tipo de bautismo es ese, pero la Biblia también nos da la respuesta. Así que, bueno, que el Señor Jesús nos bendiga.